Vamos a empezar con la clase de hoy. Arrancamos primero con algunas cuestiones parroquiales, un poco de repaso y después arrancamos con lo que es en sí un tema nuevo. Primero, habíamos hablado la semana pasada, la consulta va a quedar los martes al mediodía en el departamento de computación. Me olvidé por completo que mañana no puedo, disculpen, así que vamos a arrancar la semana que viene. Como la semana que viene el martes es feriado, para no tener tanto tiempo sin consulta, veo de buscar otro horario y se los publico, por si quieren pueden venir a la consulta, que vengan, ya después ya quedamos con el martes al mediodía, ¿sí? Para aquellos alumnos que habían pedido el cambio de comisión, los pedidos fueron todos aprobados, ¿está bien? No tienen que hacer nada. Aquellos que habían pedido, que estaban en la comisión de Sergio y pidieron venir acá, que estaban conmigo y pidieron irse a la de Sergio, eso fue aprobado. Ahora, desde la universidad, los van a matricular en la otra aula virtual y van a hacer el cambio de comisión correspondiente. ¿Está bien? Lo que no hacen desde la universidad es desmatricularlos del curso en el cual originalmente estaban inscritos. Eso lo vamos a hacer nosotros los profesores. Si de acá a una semana están inscritos en 2 aulas virtuales, avísennos y los borramos para no hacer lío. Si ustedes quieren seguir teniendo acceso a las 2 aulas virtuales, no digan nada y listo, no pasa nada. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Arranquemos un poco repasando lo que hemos estado haciendo hasta ahora. En las últimas clases estuvimos hablando, por un lado, del concepto del TDA, del tipo de dato abstracto, y presentamos 2 estructuras, pila y call. 2 estructuras como forma de mantener un montón de información agrupada con ciertos comportamientos particulares. Y esos comportamientos particulares lo veíamos reflejado a partir de las operaciones que yo tenía para poder trabajar con esas estructuras. Tenía un conjunto de operaciones para lo que es mi tipo de dato abstracto pila y otro conjunto de operaciones parecidas, en algún sentido, para lo que era mi tipo de dato abstracto polar. Y vimos que podemos resolver un montón de problemas solamente usando esas operaciones. Entonces, sin yo saber cómo está implementada la estructura, un arreglo o lo que sea, si yo me limito a usar estas operaciones, las operaciones que define la interfaz del tipo de dato abstracto, yo me aseguro que lo que yo programe funciona con cualquier implementación de la estructura. Porque yo estoy respetando lo que podríamos llamar es el espíritu de la estructura. Hay un push, hay un top, hay un pull, y yo me manejo con eso. Después, internamente, eso es un arreglo o es alguna otra cosa rara, no me importa. Lo podemos hacer de esa manera. ¿Y qué ventaja nos da esto a nosotros? Que yo puedo empezar a trabajar con una implementación que no conozco, de una pila, y dentro de unos días vienen y me dicen, che, Martín, hicimos una mejor implementación. No entremos en detalle, pero es mejor. Así que te pasamos la nueva pila. Y yo lo único que tengo que hacer es cambiar la línea de código donde se crea la instancia de la pila. Y en vez de estar usando la pila MLL, paso a usar la pila MVP. Y el resto sigue andando todo bien. Y gané los beneficios de la nueva implementación. También podés actualizar lo mismo. Podría actualizar la pila MLL. Totalmente. Alguien podría decirme, che, yo implementé la MLL, encontramos que había un pequeño error, ya lo arreglamos. Acá tenéis la nueva versión de la MLL. Lo mismo. Cambio y el resto sigue funcionando todo igual. Esa es la ventaja del paradigma orientado a objetos. Sí. La misma pila, no cambiar el código, sino no cambiar el código donde pone new MLL, cambiar la MLL. Sí, pero si vos me pasás un punto class, ¿sí? Yo lo único que tengo que hacer es cambiar el punto class de mi proyecto por el nuevo punto class, ¿sí? Y todo sigue funcionando igual. ¿Sí? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque es en parte lo que el paradigma busca.
Y esto va de la mano de un tema más grande que tiene que ver con la ingeniería de software. Aquellos que están en la ingeniería de sistema de información ya tuvieron una materia, introducción a la ingeniería de software, que empezaron a ver un poco de esto. Hacer software es lo que llamamos un proceso iterativo. Hace mucho tiempo atrás, años atrás, cuando la gente recién empezaba a programar, encaraban un proyecto de software como se encara un proyecto de ingeniería civil. No quiero desmerecer a ningún ingeniero civil en todo esto. Pero, ¿qué es lo que hace el ingeniero civil? Va a ver, hay que hacer un puente, sí, el puente va de acá, acá hay un río, este es el clima, listo. Se va a su oficina y dibuja el puente y hace el puente y se construye el puente. Detalle más, detalle menos. Y son todos los puentes iguales, básicamente. En la ingeniería, cuando se empezó a hacer software, ese modelo no funcionó porque cambiaban las condiciones. Primero el cliente quería una cosa, después quería otra cosa, cambiaban ciertas cosas. Y era un ida y vuelta con un montón de problemas. Entonces, la conclusión a la que se ha llegado hoy en día, quizás dentro de unos años cambia, es que hacer un software es menos parecido a construir un edificio, un puente, y más parecido a una plantita que va creciendo. ¿Por qué? Porque si pensamos en una planta que crece, cuando ya nace el arbolito, es un arbolito. Es chiquito, pero ya es un arbolito. Y con el software va a pasar lo mismo. Cuando empecemos a hacer software, ya casi a nivel comercial, vamos a empezar a tener versiones betas o alfas del software, como aparece muchas veces en los juegos, que es el software no completo, pero es el software. Y sobre eso vamos iterando, vamos haciendo mejoras. El arbolito va creciendo. Y a medida que va creciendo el arbolito lo podemos ir corrigiendo, si se nos va por un lado, se nos va por el otro. Y con el software pasa lo mismo. Hoy en día las metodologías para hacer software son lo que se dicen metodologías ágiles o iterativas, donde vamos trabajando sobre lo mismo y lo vamos a hacer creciendo de a poquito. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Que yo puedo hacer rápidamente un TDA pila para que ya empiecen a trabajar, aunque no sea la mejor implementación del TDA pila. Pero yo ya te hago una. Dame un par de horas y te hago una pila. Manda, no te preocupes. Pero dentro de una semana tengo una mejor pila para dar. Y dentro de 2 semanas tengo la pila definitiva para dar. Que nosotros podamos cambiar versiones de pilas sin modificar el resto del código es el paradigma orientado a objetos adaptándose a esta forma de hacer software. Donde yo rápidamente puedo tirarte algo para trabajar, vos haces trabajar en función del TDA, olvidate de la implementación, y yo a medida que voy trabajando y voy mejorando mi implementación de la pila, te doy a mis nuevas versiones que vos las incorporas y no tocas nada de tu código. ¿Sí? Esa es la idea que tenemos cuando hablamos de los TDAs. Entonces, vimos pilas, vimos colas, cada uno de ellos con su respectivo conjunto de operaciones. Conjunto de operaciones que va de la mano de lo que es el espíritu de la estructura. Vimos que la pila tiene un comportamiento cuando entran y salen los elementos y que la cola tiene un comportamiento distinto cuando entran y salen los elementos. ¿Está bien? Y de vuelta, en función de esas operaciones y solamente esas operaciones, yo puedo resolver problemas. ¿Querés que te duplique una cola? Duplique una cola. ¿Querés que imprima por pantalla una pila? Te imprimo por pantalla una pila. Y solamente uso esas operaciones. Y puedo crear operaciones auxiliares que se basan en ese conjunto de operaciones. Es como que el conjunto de operaciones de un TDA son mis ladrillitos, me gustan los ladrillitos, a partir de los cuales yo puedo empezar a construir un montón de cosas. Pero al final del día todo se termina apoyando en esos ladrillitos. Sí. Sí o sí tenés que ser algo que no cambie un código. O sea, no podés... Que no cambie la terminología correcta para lo que entiendo que querés decir es que no cambie la interfaz. ¿Sí? Entonces, nosotros acá, en esta materia, todos acordamos, ¿sí?, que para el TDA cola hay una operación from que retorna el elemento de enfrente de la cola. Si la cola está vacía, se produce un error, pero no lo elimina. Si el día de mañana vos haces el TDA cola 2.0 y me cambiás el from para que también lo elimine, estás rompiendo todo lo que yo hice. Eso no se puede hacer y lo van a ver más en detalle en la próxima materia, que es tecnología de programación, donde se empieza a hablar de contratos.
¿sí? La persona que implementa este TDA Cola me ofrece a mí un contrato, como un contrato de alquiler. Si ustedes están alquilando en Bahía, quizás firmaron un contrato donde ustedes se comprometen a pagar el alquiler y en respuesta a eso el dueño de la inmobiliaria se compromete a hacer ciertas cosas. Y ese es el contrato que se firma entre quien ofrece un servicio y quien consume el servicio. Los TDA hacen lo mismo. Cuando yo uso este TDA, me encuentro con este contrato, que es lo que hace la operación front. Eso es lo que me promete hacer. Y yo voy a hacer mi software en base a ese contrato. Si vos cambiás la operación front para hacer otra cosa, estás lo que llamamos después violando el contrato. Y eso es lo que no hay que hacer. Lo mismo que si vos agarrás y decís, no, voy en adelante front, recibe una condición booleana, que es la que determina si el elemento se elimina o no. No, estás de vuelta rompiendo el contrato. Si quieres hacer eso, se algo. Es otra cosa distinta. ¿Me siguen con esto? Bien. Y todo esto es importante porque ustedes van a tener que trabajar con esto y van a ser evaluados en su capacidad para poder resolver problemas solamente usando las operaciones de los TDAs. Como habíamos visto en la clase pasada, en el parcial van a tener un ejercicio, dadas dos pilas, retornar una tercera, que es la intercalación de las dos pilas, de tal manera que pase esto, esto y esto. Resuélvalo en función del TDA. Bueno, eso quiere decir solamente usando las operaciones del TDA. Pila o cola o lo que sea. Y con eso tienen que hacerlo. Si en ese proceso alguno me escribe pila, índice de 7, le asigno tanto, no, está mal. Están violando la abstracción. Están asumiendo que la pila es un arreglo cuando nadie les dijo nada de eso. ¿Sí? ¿Me entienden? Bien. Hoy vamos a empezar a dar el primer paso para el otro lado, que es la implementación de los TDAs. Introducimos el concepto de TDA, introducimos el concepto de lo que es trabajar con las interfaces de los TDAs, la idea de hacer la abstracción de la implementación. Eso fue lo que hicimos hasta ahora. Empecemos ahora a irnos adentro de los TDAs y ver de qué forma los podemos implementar. Y qué ventajas tengo yo para resolver un problema desde dentro del TDA con respecto a resolverlo desde fuera del TDA. Entonces, de vuelta, porque quiero que vayan el día, hasta acá lo que hicimos, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no cierre del todo con respecto a esto que sigo hablando del TDA y ese tipo de cosas? Este es un buen momento para preguntarlo. Cualquier momento es bueno para preguntarlo. Si lo quiere preguntar ahora es un buen momento. Si no, en la práctica consulten o en cualquier momento consulten. No pasa nada si pasan las semanas, avanzamos con otros temas y quieren volver a consultar algo relacionado al práctico 1 o al práctico 2, por favor háganlo, no hay ningún problema. Con confianza. Bien, si eso está claro, vamos a introducir un concepto nuevo, que es el concepto de lo que llamamos estructuras enlazadas. Y esta es la base de mucho de lo que viene a continuación en la materia. ¿Sí? Y vamos a empezar filosofando un poquito. Si yo tengo un bloque de granito, un bloque de piedra, y alguien me dice, insertar una piedra distinta, una piedra nueva en el centro de ese granito, yo tengo un dolor de cabeza completo. Porque para poder realmente agarrar una piedra e insertarla en el centro de este bloque de granito, no me queda otra que romper todo el granito. Agarrarlo con una masa, agarrarlo con un taladro y empezar a darle hasta que pueda hacer el espacio suficiente para poder insertar la nueva piedra. ¿Sí? Me encanta cómo me están mirando con cara de ¿y este a dónde va con eso? Bánquenme. Entonces podemos decir que el granito tiene una unión que es muy fuerte, pero es una unión que es poco flexible. Sin entrar en una clase de física y moléculas, asumo que lo que está manteniendo unidas a todas esas moléculas es tan fuerte que no puedo agarrar y abrirlo.
como podría ser de una hoja de papel. ¿Sí? La unión es muy fuerte. Eso tiene muchas ventajas, obviamente. Puedo hacer un montón de cosas con el granito gracias a su fuerza, pero su poca flexibilidad para ser modificado hace que algunas cosas se me puedan llegar a complicar. ¿Sí? En cambio, si yo tengo un montón de personas en ronda tomadas de la mano, hippies, si lo quieren llamar de alguna manera, y yo quiero poner una persona nueva en esa ronda, es muy fácil de hacer. Digo, bueno, quiero poner una persona entre ella y entre él, que están tomados de la mano, y le digo, bueno, sepárense, viene uno nuevo, tómense de la mano, problema resuelto. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque la unión que está manteniendo ese círculo, que es una unión fuerte, es también una unión flexible. Es flexible en el sentido que es muy fácil desconectar las partes, poner una parte nueva y volver a conectar. ¿Sí? Sí. No puedo creer que tengas una pregunta a esta altura de la explicación de granito y rondas de personas. También de la lanza fuerte. A que es una unión que se agarra fuertemente y la ronda va a hacer todo lo posible para mantenerse unida. No te lo puedo describir en términos Newton fuerza, pero porque pensé que no era necesario llegar a ese nivel de detalle. Replanifico la clase para el cuatrimestre que viene. ¿Se entiende la idea o alguien quiere más detalle al respecto? ¿Está bien? ¿Me banca con el ejemplo? Entonces, la facilidad con la que yo puedo modificar una cosa va a depender de la flexibilidad de la unión de las partes que forman esa cosa. ¿Sí? Lo mismo se aplica a una estructura. La facilidad con la cual yo voy a poder modificar una estructura va a depender de la flexibilidad que yo tenga en cómo están unidas las partes que conforman la estructura. ¿Sí? Y ahí para ese lado vamos con toda esta introducción. Sin duda el arreglo es la estructura más conocida por ustedes. Y en este momento pueden pensar que todos los problemas del mundo se solucionan con un arreglo. No están tan equivocados. Sépanlo. Pero vamos a ver otras estructuras. Permitámonos criticar al arreglo. Se lo puede criticar al arreglo y no pasa nada. ¿Qué críticas podemos hacerle a un arreglo? Un arreglo nos limita en el espacio. ¿Está bien? Un arreglo no puede ser infinito. Es decir, bueno, yo quiero poner un montón de cosas en un arreglo, yo sé que en algún momento voy a llegar a ese límite. E incluso relacionado con el arreglo, y también relacionado con el espacio, cada vez que yo creo un arreglo, ocupo la totalidad del espacio sin saber cuánto voy a usar realmente. Quizás ya probaron o ya hicieron la implementación de una pila con un arreglo. Hay que ponerle una capacidad máxima. Y pueden haber dicho, no, voy a hacer una pila de 50.000 elementos. Está bien, reservaste 50.000 espacios de memoria en el arreglo para una pila que por ahí nunca tiene más de 20 elementos. Entonces, el uso del espacio de ese arreglo no es lo más eficiente del mundo. ¿Sí? Y además, el arreglo es como el granito. Si yo quiero en un arreglo que tiene elementos poner el elemento nuevo en el medio, es un dolor de cabeza. Porque si yo quiero meter un elemento entre el 2 y el 1 y quiero meter el elemento 9, tengo que hacer espacio. Y hacer espacio en un arreglo significa tomar todo lo que hay a la derecha del 1, con el 1 inclusive, y correrlo a un lugar. ¿Está bien? Y recién ahí hago el espacio en el cual yo puedo ir y poner el elemento nuevo. Y fíjense que acá estamos cayendo en algo parecido al ejemplo que yo les daba con el aula como estructura y si yo tengo que contar la cantidad de alumnos. En este caso, yo voy a tener que mover tantos elementos como haya a mi derecha. Si tengo 200 elementos, moveré 200 elementos.
Si tengo 400 elementos, moveré 400 elementos. Lo que sea que tarde esa operación de mover es proporcional a la cantidad de elementos que tengo que mover. Mientras más elementos tenga yo que mover, más tiempo va a tardar esta operación en resolverse. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la rigidez del arreglo para poder recibir un elemento en el medio de la estructura o en cualquier lugar de la estructura. O sea, en cualquier lugar que yo quiera insertar un elemento y ya hay elementos en un arreglo, no me queda otra que hacer lugar. Correr para la derecha y poner el elemento nuevo. ¿Me siguen con eso? Bien. Que no está bueno. Y queremos poder mejorar. Estas dos cosas, el tema del espacio y el tema de estar moviendo tantos elementos como haya a mi derecha, son dos cosas que queremos ver si podemos solucionar. Y ahí es donde aparece un nuevo concepto, que es el concepto de estructura enlazada. Imaginemos, lo que vamos a hacer ahora es, imaginen un contenedor, una caja, donde yo puedo guardar un elemento. Mi caja guarda un solo elemento. Pero mi caja está conectada a otra caja más. ¿Sí? Con la misma forma. O sea, yo tengo una caja donde guardo un elemento y tengo la conexión a otra caja donde guardo un elemento, que tiene la conexión a otra caja donde guardo un elemento, y así hasta llegar a lo que vamos a identificar como la última caja. Eso forma lo que llamamos una estructura enlazada. ¿Por qué enlazada? Porque aparecen estas flechitas que van a ser referencias que nos conectan a la siguiente caja, formando una cadena o, si nos atrevemos, una secuencia de cosas. Que un arreglo también es una secuencia de cosas. Y la pila es una secuencia de cosas, y la cola es una secuencia de cosas. No. Es un solo elemento lo que se mantiene acá. ¿Sí? Si nosotros estamos pensando en una estructura de enteros, hay un entero por cajita. ¿Sí? Si es una estructura de strings, hay un string por cajita. Es uno solo por cajita. Es un objeto, ahora vamos a ver cómo lo definimos. Entonces, ese arreglo que tenía antes, rígido, que era el arreglo, con todos esos elementos, yo lo podría representar con estas estructuras enlazadas. ¿Sí? Y se forma esta secuencia de cajitas conectadas. Y si yo ahora pienso en el mismo problema, decir, bueno, quiero insertar el 9 entre el 2 y el 1. Lo que yo voy a hacer es armar una cajita nueva con el 9 y actualizar mis enlaces. Porque el siguiente del 2 no va a ser más el 1, va a ser el 9. Y el siguiente del 9 va a ser el 1. Y mi estructura quedó enlazada y recibió un nuevo elemento. Y fíjense que solucionamos los dos problemas que le criticamos a la regla. Primero, en esta estructura tal cual como está, si yo vuelvo al principio, uso tantas cajitas como yo elementos tenga. No estoy desperdiciando cajitas como desperdicio espacio en un arreglo. Vamos a tener 10 elementos, son 10 cajitas. Hay un elemento nuevo, se agrega una cajita nueva. Y ya está. ¿Sí? Y además, esta acción, que lo vamos a ver más en detalle, esta acción de incorporar una cajita nueva es independiente de cuántas cajas hay a la derecha. Fíjense que en esta acción de poder poner el 9, que yo tuviese 4 elementos a la derecha, 200 elementos a la derecha, 5000 elementos a la derecha, no tiene nada que ver. Porque cuando yo pongo la caja nueva y modifico las flechitas que conectan todo, solamente lo resuelvo con las dos cajas involucradas, la que va antes y la que va después. Si después de la que va después hay más elementos, no me importa.
la estructura se mantiene enlazada. ¿Me siguen con este concepto? ¿Sí? Bien. Entonces, eso da lugar... Tengo que cambiar el nombre. Eso nos va a dar lugar a una nueva clase que nos va a dar lugar a un nuevo objeto, que es nuestro nodo paramétrico. Nodo, que en realidad, hoy le cambié el nombre, permítanme que actualice esto. Ahí está. Nodo es nuestra cajita. ¿Sí? Y es paramétrico porque nuestra cajita puede guardar cualquier cosa. Tendremos cajitas de enteros, cajitas de string, cajitas de personas, no importa. Son nuestras cajitas que se conectan con otras cajitas. Y como nos gusta tanto la abstracción, a nodo lo vamos a manejar como una abstracción. Después lo vamos a implementar y lo vamos a implementar de una manera muy sencilla, pero podemos pensar también en las operaciones que me ofrece esa cajita. ¿Qué es lo que yo voy a poder o voy a querer hacer con una de estas cajitas? Crear la cajita, poner un elemento en la caja, sacar el elemento de la caja, decirle a la caja cuál es la siguiente caja, preguntarle a la caja cuál es su siguiente caja. Y eso básicamente define lo que va a ser para nosotros la interfaz de nuestra cajita, que es nodo, que es lo que llamamos una estructura enlazada. ¿Sí? No sé si me están hablando con señas, están señalando uno al otro. ¿Cómo haces la referencia de... O sea, vos tenés... Ahora. Falta un montón. Yo tenía una pregunta, cuando vos juntás eso, no sé si grabas la cantidad de objetos más uno, donde vas a guardar un hipotético siguiente objeto. No, porque no. Porque vos tenés que setear cuál es el siguiente nodo. Sí. No querés un siguiente. ¿Y qué elemento me da el paradigma orientado a objetos para agarrar una referencia y decir, acá no hay nada? Nulo. ¿Sí? Cuando yo me encuentre con una cajita cuyo siguiente es nulo, esa cajita lo que me está diciendo, no hay más. ¿Está bien? ¿Puede un nodo estar enlazado a dos nodos? No, porque solamente tenés un solo nodo siguiente. ¿Sí? Entonces, con esta estructura vamos a armar secuencias de elementos. Cada elemento, cada cajita tiene una siguiente cajita. Y solamente una siguiente cajita si es que existe esa cajita. Podría ser nulo. ¿Está bien? Esta es la base de estructuras más complejas que van a ser enlazadas con mucha más información. Sépanlo. ¿Sí? Vamos a empezar a agregar más cosas después. Pero arrancamos de lo más chiquito y lo más básico que podemos tener, que es una caja con un elemento y la siguiente caja. Sí. Todas las que quieran. Si se elimina, vuelve la cantidad o te quedaría una cantidad vacía. Bien, es buena pregunta. Vamos acá. Vamos a diferenciar dos conceptos. El concepto de nodo enlazado, que es la cajita, y las estructuras que vamos a armar cuando empecemos a conectar las cajitas. ¿Sí? A partir de las estructuras que vamos a armar, es como vamos a definir qué pasa cuando eliminemos un elemento. Como regla general, cuando vos eliminás un elemento, si alguien te dice ahora, che, eliminame el 9, vos vas a eliminar esa cajita. Y al momento de eliminar una parte de una estructura enlazada, es nuestra responsabilidad, que van a ser evaluados por eso, de mantener la estructura bien enlazada. Exactamente. Si vos tenés que eliminar la cajita, el 9, y por lo tanto eliminás la cajita que tiene el 9, esto debería ser lo que termina siendo. ¿Sí? Todos me están haciendo ahí, sí, obvio.
y después desaprueban el parcial porque dejan las referencias mal puestas y la estructura no queda enlazada. ¿Sí? Ese es el gran desafío que vamos a tener acá. Ya estoy con vos. Para poder resolver las dos críticas que le hacemos al arreglo, podemos hacer una estructura enlazada. Pero ¿qué es lo que pasa? Es de vuelta esa balanza que yo les explicaba al principio. Estructuras enlazadas resuelven esos problemas, empiezan a ser estructuras más complejas. O sea, no hay manera de dejar un arreglo mal enlazado. Porque el arreglo, al ser tan rígido, sigue siendo un arreglo. A lo sumo le faltará un elemento, pero el arreglo sigue siendo un arreglo. En cambio, con estas estructuras que vamos a armar conectando todas estas cajitas, nos recae en nosotros una mayor responsabilidad. Cualquier modificación que hagamos en la estructura enlazada tiene que quedar bien enlazada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros saquemos una caja, hay que acordarse, che, no, tengo que volver a conectar esto con esto. ¿Sí? Y no es tan trivial. En algunos casos, hay que pensar lo que uno va a hacer. Porque fíjense lo siguiente. Queda claro, no lo dije todavía, pero todas esas flechitas son referencias a objetos. Nuestra caja es una instancia de la clase de nodo, por lo tanto, esas flechitas terminan siendo las referencias a esos objetos. Déjenme ver si puedo dibujar acá arriba. Supongamos, mil disculpas por el pulso. Acá hay gente que en años pasados ya se rió de mi pulso. ¿Sí? Los estoy mirando ustedes dos. Ah, miren cómo no me miran. Supongamos que esta es... Por Dios. Ahí está. Esta ADU, lo que sea esta letra, es un objeto que referencia a esta cajita. ¿Sí? ¿Me siguen? Y yo quiero eliminar esta caja de acá. La que tiene el 1. ¿Está bien? Y alguien agarra y dice, listo, perfecto. Para eliminarla voy a hacer que esta referencia sea nulo. Y así es como marcamos una referencia nula. La cagó. ¿Por qué? Porque al momento de hacer, ¿sí? Esta es mi variable, ¿sí? Que referencia a este objeto. Desde esta variable puedo acceder al setNext de ese objeto nodo y le digo setNext nulo. Cuando yo hago eso, estoy cortando mi puente con la siguiente cajita. Y donde corto ese puente, no tengo acceso a nada del resto. No puedo recuperar esta referencia. Porque yo necesito esa referencia. Porque en algún momento voy a tener que hacer que esto venga para acá. ¿Me siguen con el problema que estoy planteando? Entonces, ¿qué significa ser responsable? Y antes de hacer ese nulo, me tengo que guardar en un objeto auxiliar esa otra referencia. Destruyo esa cajita con el 1 y hago que el set siguiente de la cajita que tenga el 2 sea la referencia a la cajita que tiene el 7. Y ahí sí termino enlazando bien. Pero si yo no tengo esos cuidados, corro el riesgo de perder toda la estructura. ¿Qué me ibas a decir? Claro. Porque el recolector de basura de Java lo que hace es llevar un conteo de referencias. De alguna forma, internamente, el recolector de basura tiene todos los objetos que ustedes tienen creados y cuántas referencias están llegando a esas instancias. Y lleva un contador. Donde una de esas referencias llegue a 0, quiere decir que nadie lo está referenciando. Si nadie lo está referenciando, el recolector de basura asume que eso es basura y se lo lleva. Y a todo lo que iba con eso. ¿Está bien? Bien. Estos son los cuidados que vamos a tener que empezar a tener. Ahí está. O sea, la verdad es que primero, ya que los referencias no van a todo lo que no se va a hacer una reacción en cadena que terminás perdiendo. Entonces lo que vos tenés que hacer es
primero quedarte con esa referencia 7, a la cajita de 7, y después actualizar las otras. Y ahí sí, la cajita del 1 queda con 0 referencias y eso se considera que está eliminado. Hay 2.748.323 formas de eliminar una estructura enlazada. Esa es una de ellas. Hay muchas más. ¿Está bien? Ah. A medida que nosotros vayamos creando estructuras, vamos a ir trabajando con la información que las estructuras nos dan. ¿A qué voy con esto? Es cierto lo que vos decís, por ahí es mejor tener la referencia al 1 y pedir el siguiente. Sí, hay que ver si la estructura tiene la información suficiente para decirte el anterior, para decirte quién es el anterior. Y eso va a depender de cómo está definida la estructura. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende este concepto de nodo enlazado que da lugar a una estructura enlazada? Bien. Porque a partir de un nodo enlazado, podemos empezar a crear nuestras tareas pilas y colas. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear primero la implementación de mi nodo enlazado. Desde la pila. Vamos a hacer mi nodo package. Bien, este es mi nodo enlazado, es la cajita que contiene un elemento y la referencia a otra cajita. Entonces esto va a tener y elemento y mi referencia a la siguiente es básicamente un atributo de instancia de tipo nodo enlazado. Entonces, al crear un nodo, podemos decidir crearlo de esta manera. Se crea el nodo con un elemento y el siguiente es nulo. Después vamos a tener, vamos a hacer así. Get element. GetNet, next, setNext y ahí tengo mi nodo enlazado. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Sí. Cuando vos creás una clase, si haces clic derecho, source, generar getters y setters. ¿Sí? Entonces lo que hace esto es detecta cuáles son tus atributos y vos podés seleccionar atributos y decir que genere los setters y los getters con ciertas condiciones. Por defecto es todo público al final de la clase. ¿Está bien? Bien. Entonces, podemos pensar en nuestra pila con nodos enlazados. Siempre, ¿me haces un favor? ¿Me cerras la puerta? ¿Alguno de los que esté cerca de la puerta? Gracias. Cuando nosotros empezamos a pensar en la implementación de un TDA, en la implementación de una estructura, tenemos que empezar a pensar en todas las cosas que esa estructura va a representar. Entonces, vamos acá.
vamos a hacer una nueva pila. La voy a llamar enlazada, paramétrica, y la interfaz es la interfaz de pila. ¿Está bien? Simplemente creé una clase nueva pila paramétrica que estoy diciendo que va a implementar la interfase de pila, por lo tanto va a ser una pila. ¿Sí? Bien. Vamos a representar nuestra pila con nodos enlazados. Es decir, que esa cadena de noditos, de cajitas, me va a representar una pila. Y cada vez que ustedes piensen en la implementación de una pila, una de las cosas que tiene que pensar de una estructura en general es ¿cómo va a ser la estructura vacía? Porque dentro de todas las cosas, dentro de todos los estados que va a tener una estructura, uno de ellos, y es un estado importante, es la estructura vacía. Entonces tenemos que pensar ahora cómo va a ser una pila vacía cuando la pila está armada con nodos enlazados. Fíjense que lo que vamos a hacer está bien lo que voy a decir. Queremos armar la pila con nodos enlazados. Más allá de que esto vaya a ser una pila, sabemos que los nodos enlazados, ¿se ve? Sí. Va a ser algo de este estilo. Supongamos que son enteros. ¿Sí? Eso es una secuencia de nodos enlazados. No le estoy asignando ningún significado de una estructura de un TD en particular. Es una secuencia de nodos enlazados. ¿Está bien? Queremos que esto sea una pila. La pila tiene un comportamiento en particular. Los elementos que ingresan y los elementos que salen, salen y ingresan en el mismo lugar. Entonces la pregunta ahí es, ¿de qué lado queremos que ingresen y salgan los elementos? De esta forma. Se puede resolver de muchas maneras. ¿Sí? Mi propuesta es, el primer elemento, para mí, es el más cómodo para que sea el tope de la pila. Eso significa que esto en realidad representa la pila 7, 5, 3, 2. ¿Está bien? ¿Me siguen? Si alguien apila el 1, pasa esto. ¿Me siguen? Y si la pila estuviese vacía, ¿qué es lo que yo tendría en términos de nodos enlazados? Una caja vacía o nada. Nada. Nulo. ¿Está bien? ¿Sí? Acá hay algo que es importante prestar atención. Yo puedo definir la implementación de mi pila con nodos enlazados de esta manera. Protected. Mi tope, desde el punto de vista, esta es la parte que quiero que charlemos. ¿Coincidimos que son lo mismo?
Esta es mi estructura enlazada que representa esta pila, porque el tope es el primer elemento. ¿Sí? Desde el punto de vista de la implementación de mi pila, estando yo acá dentro de esta clase, lo que yo veo es solamente el tope. O sea, yo estoy poniendo ahí, declarando un atributo distancia, que lo llamo tope, que es un nodo enlazado, una cajita. Porque desde el punto de vista de una pila, es todo lo que me importa. Cuando yo ponga y saque cosas, van a ser a partir del tope de la pila. Lo que venga después, lo tengo que tener, pero no hace falta que yo lo conozca directamente. Entonces, cuando yo implemento una pila, nodos enlazados, mi clase pila va a tener un atributo de distancia de tipo node, que es el frente. Y eso es todo lo que yo necesito conocer. Si hay más elementos en la pila, esos elementos están conectados al frente. O sea, yo tengo a mano el frente. Y este es mi frente de la pila. Y yo sé que acá atrás están conectados todos los otros. Están ahí. Si yo tengo que eliminar el frente, agarro el siguiente, saco el frente y ahora este es mi nuevo frente, y es el que me interesa conocer. Y cuando yo me traigo el nuevo frente, me estoy trayendo todas las cosas que están conectadas. ¿Entienden por qué solamente estoy definiendo un atributo de tipo nodo? No estoy haciendo un arreglo de nodos, no estoy haciendo nada con muchos nodos. Es uno solo porque el resto va a estar conectado a ese. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Bien. Vamos por partes. Si yo creo una pila, estamos de acuerdo que, cualquiera sea su implementación, cuando yo creo una pila, se crea una pila vacía. Ahora tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo es una pila vacía cuando está implementada con nodos enlazados? Y lo que habíamos dicho era, que era una pila cuya referencia de tope es nulo. Es decir, no hay cajitas. ¿Me siguen con eso? Nos podemos ir ahora a un método en particular, que es el método que nos dice si la estructura está vacía o no. Fíjense todas las veces que hemos usado este método sin saber cómo estaba implementado. Ahora que sabemos cómo está implementada la estructura, podemos resolver este método. ¿Cómo sabemos si la estructura está vacía? Si el tope es nulo. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? ¿Vamos bien? Demos pasos seguros. Es muy importante en esta etapa. Vayamos a otro método importante. El push. El push es el que pone un elemento en la pila. Y acá esto es de vuelta muy importante. El nodo enlazado es nuestra decisión interna sobre cómo implementar una pila. Volvamos a quienes eran ustedes hace una semana atrás. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo felices que eran? Varios dijeron que sí, como sí es cierto. Hace una semana atrás ustedes trabajaban en términos del TDA. Nunca jamás habían escuchado el concepto de nodo enlazado. Y queremos mantenerlo de esa manera. Mi push nunca va a recibir un nodo. Porque el nodo es una decisión interna nuestra sobre cómo implementarlo. Si yo quiero respetar la interfase del TDA y la abstracción del TDA, yo nunca le voy a mencionar en la interfaz el concepto de nodo. Es algo interno mío. Entonces, el push siempre recibe un elemento.
Si el nodo es una cuestión interna mía, entonces internamente en el método push voy a crear un nodo. Y lo voy a usar para guardarlo en la estructura. ¿Está bien? ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque muchas veces en el parcial, y esto está mal, terminan escribiendo un push que recibe un nodo. Están violando el contrato del TDA. O, lo que solemos decir, están exponiendo la estructura, que no queremos que eso pase. Por eso es tan importante respetar la interfaz de los métodos. Recibe un elemento. Punto. Y cualquiera sea la implementación, siempre va a recibir un elemento. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer yo ahora es crear mi cajita. ¿Está bien? Bien, vamos al pizarrón de vuelta. Buenas prácticas al momento de programar estas estructuras. Van a tener que resolver problemas. Ahora tenemos que resolver uno. Agregar un elemento en la pila. Mi recomendación, primero piensen el caso más general de todos. Mi pila tiene elementos. Quiero agregar un elemento nuevo. ¿Sí? Si lo hacemos secuencialmente, me pasan el 9, construyo la cajita. ¿Sí? Hasta ahí estamos en la línea 34. 35 si se quiere. Ahora bien, y sin pensar en líneas de código, ¿qué es lo que yo debería hacer acá? Ahora, está claro que no quiero que me empiecen a decir líneas de código. Quiero que me describan qué es lo que se debería hacer. ¿Sí? De ser posible que no sea alguien del triunvirato. Bien. Vamos para allá. Perdón, pero ya hablar un momento. ¿Cómo? Va. Bien. Fíjate. Si yo pongo el 9 en el tope, yo digo que tope no venga más acá, sino que tope venga acá. No lo tenés más. Porque pasa lo siguiente. Así que en esta instancia, tu único puente, acceso, camino a este objeto es esta flecha de acá. Si lo primero que vos hacés es cambiar la dirección de esta flecha y que en vez del lugar acá, en vez de venir acá, venga acá, no tenés forma de llegar acá. Ustedes recuerden que todo acceso a un objeto se hace a través de una referencia, o dicho de otra forma, a través de una flecha. Si yo no tengo una flecha que llegue a ese objeto, o que transitivamente llegue a un objeto que me termine a mí permitiendo llegar a ese otro objeto, no tengo acceso a eso. En esta instancia, si lo quiero hacer completo, esta es mi situación de objetos. Hay un objeto tope que está referenciando al primer elemento de la pila. Hay un objeto caja que está referenciando al nuevo elemento. ¿Está bien? ¿Entendés lo que pasa cuando haces esto? ¿Cómo lo arreglarías? Él. Sí. ¿Cómo? Bien, hay dos formas de hacerlo. La tuya es válida, ¿eh? Alguien podría haberme dicho, me guardo en un auxiliar esa caja para no perderla. Cambio
esta dirección, y ahora hago que esta que sale de acá venga a la misma dirección del auxiliar, que la puedo tener porque la guardé en aus. ¿Está bien? Y ahí quedó bien. La estructura quedó correctamente enlazada. ¿Estamos de acuerdo? Bien, la otra alternativa, que es la que tu nombre, la que Francisco me dijo, digamos que es un poco más eficiente en el uso de variables auxiliares. Él lo que dice es, bueno, el siguiente del nuevo elemento es el que es actualmente el tope de la pila. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque es una pila. Entonces yo puedo decirle que el siguiente de mi caja sea el que es actualmente el tope de la pila. ¿Sí? Bien. Si Francisco entrega en este punto, está desaprobado. Porque la estructura no está bien armada. Claramente no puedo tener dos referencias así. Y el tope, que es la que realmente tengo en mi instancia de la clase pila, no está siendo el verdadero tope. El verdadero tope es este. Entonces, el siguiente paso es decir, mi nuevo tope ahora es este elemento. ¿Sí? Y esta variable, que es una variable local al método cuando termina la ejecución, desaparece y eso no me molesta más. Porque toda la estructura quedó bien enlazada. ¿Está claro? Si vos después del 1 al 9, después de que termine el push, se te guardaba 9. Porque no quedaba. Claro, después se perdería. Sí. Perdón, vos allá. ¿Vos querías decir algo? Iba a ser justamente que el nuevo elemento sea el tope y después asignamos el puntero del tope al nuevo elemento. Exactamente. ¿Se entiende ese movimiento de referencias? Entonces, cuando yo hago un push, creo el elemento, creo la caja, creo mi nodo, le puedo decir caja.sets siguiente es quien es actualmente mi tope y mi nuevo tope es la caja. Y ya está. ¿Se entienden estas tres líneas de código? ¿Sí? Pero yo les decía al principio, cuando tengan que hacer algo así, piensen primero en el caso general. Pero no es el único caso a considerar. Cada vez que ustedes escriban líneas de código que modifica una estructura, ya sea porque agrega algo o porque elimina algo, en algún momento se tienen que preguntar, ¿qué pasa con esto si la estructura está vacía? Es fundamental que se pregunten eso. Entonces, ¿por qué se lo tienen que preguntar? Porque en algunos casos, ese código que ustedes escribieron funciona bien si la estructura está vacía, y en otros casos, estructura vacía es un caso particular de mi código. Pero tienen que identificarlo. Entonces, fíjense qué pasa en este caso. Si mi estructura es vacía, el tope es nulo, tenemos el 9. Vamos a hacer esas tres líneas de código en esta situación y vemos si funciona o no. Creo la caja. Digo caja.set siguiente dis.tope. ¿Qué estoy haciendo ahí? Sí. Le estoy asignando nulo acá. ¿Sí? Nunca, jamás, bajo ninguna situación, me dibujen eso. Nulo no es un objeto. No puedo tener variables apuntando al mismo nulo. No es así. Hago esto. Y en la tercera línea de código digo dis.tope, que es nulo, le asigno caja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Queda bien armada la estructura? ¿Están seguros? Tómense un ratito, mírenlo, repasen
lo que estuvimos hablando y vuelvan a contestarme si está bien la estructura. Sí, está bien la estructura. Confianza en las respuestas. Habían contestado bien. La estructura está bien. Hay un solo elemento, que es el 9. No hay más nada después, así que el siguiente al 9 es nulo. Y el tope me referencia a ese elemento. Está perfecto. Esas líneas de código que escribimos funcionan cuando la estructura está vacía. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el tamaño de la estructura? Estás a punto de entrar al triunvirato que pasa a ser un cuarteto, pero todavía no. Bien, no está mal eso, pero antes de llegar a eso, si vos tenés que trabajar con lo que yo te estoy dando y con lo que yo he escrito hasta ahora, ¿cómo sabés cuántos elementos tiene esta estructura? Hay que hacer un ciclo. De alguna forma me tengo que parar en el tope y empezar a avanzar hasta llegar a una cajita cuyo siguiente sea nulo e ir contando. ¿Sí? Pero estamos teniendo el problema que teníamos con el aula. Si tengo más elementos, voy a tardar más en contarlos. ¿Está bien? ¿Qué me querías decir? Tal cual, que es lo que decía él. ¿Cuál es la solución más fácil? Cuento cada vez que agrego a alguien. Sumo 1 por cada push, resto 1 por cada pull. Entonces, ¿a qué voy con todo este discurso? Cuando nosotros implementamos la estructura, hacemos lo que queremos con la implementación porque es nuestra. Entonces, tomemos decisiones que nos faciliten la vida. Creo yo que es mucho más fácil sumar 1, restar 1 con cada actualización de la estructura y que este size solamente retorne el valor de un atributo de instancia que estar haciendo todo un ciclo para ir recorriendo la estructura cada vez que me piden el tamaño. ¿Sí? Esa es la ventaja de la implementación. Resolvemos los problemas de la estructura como nos quede más cómodo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Modificamos la estructura. Hasta ahora la estructura era solamente el nodo. Bueno, agreguemos un tamaño, pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿Saben quién dijo eso? Sí, cada vez saben menos, me preocupa eso un poco. La edad es... Retírate del aula. Bien. El tío Ben lo dijo, que era el tío de Spider-Man, no importa eso. Si yo planteo esto que digo, bueno, voy a tener un contador que lleve la cantidad de elementos, ahí tengo la obligación de mantener ese contador actualizado. Y eso significa 3 cosas. Sumar cuando agrego, restar cuando elimino, e inicializar en 0 cuando construyo. Si no, no funciona. Entonces tengo que venir acá, this.size, le asigno 0. ¿Vos querías preguntar algo? ¿Seguro? Bueno. Podría, si ustedes quieren, reescribir si está vacío. Puede ser top igual nulo o size igual 0. Eso es lo mismo, no importa. Claramente ahora tengo que modificar el push. No me tengo que olvidar de esto. En cualquier lugar incremento el tamaño. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Entonces, no sé si estás así, si es una declaración política o querés hacer una pregunta. Todas las políticas son bienvenidas a la materia, no hay problema con eso. Pará. Pero, ¿en cuál?
en el ICMP. Sí, IP punto igual a número. sí. Tiene el tope que le guardar el número. Se van a cruzar en la vida con gente jodida. Lo importante es manejarlos con altura. Si alguien quisiera guardar un nulo en el tope, es porque el elemento es un nulo. Entonces, en ese caso, te pasarían acá un nulo. Vos crearías una caja, guardarías nulo en la caja y ajustarías los enlaces. A lo sumo, ese nulo, que es el elemento nulo, está dentro de la caja. No es el nulo que está en el tope. ¿Está bien? Bien, cuídense de esa gente, es todo lo que les voy a decir. Claro. O sea, ¿cómo? No le vamos a dedicar más de 30 segundos a ese tema. O sea, que alguien quiera pasarte nulo no tiene sentido, no es un control que vamos a hacer. Por favor, no entretengamos a este tipo de gente. Todo bien, ¿eh? Todo bien. ¡Basta! No, en serio, basta. Basta. No, por ahora no. Quizás más adelante lo planteemos, por ahora no se preocupen por eso. ¿Está bien? ¿Podemos dar por cerrado el tema? Gracias. Bien, entonces, ahora ya sabemos que pasa esto. Y ya habíamos actualizado el push para actualizar el contador. Estamos evitando todavía la parte de eliminar un elemento, que es lo que tenemos que hacer a continuación. Acá. Vamos con la que probablemente sea la más fácil. Top. Top me dice cuál es el elemento, pero no lo elimina. Esto está bueno, no modifica la estructura. No nos deberíamos meter con ningún tema de enlaces porque no hay nada para modificar. Es solamente retornar el elemento que está en la pila. Excepto que la pila esté vacía. Porque en ese caso es un error. ¿Está bien? Entonces, yo acá lo que podría plantear es preguntar si la pila está vacía, entonces detecté la situación de error. Lo que voy a hacer es lanzar la excepción que corresponda. Porque de vuelta, estoy implementando el TDA. Si estoy implementando el TDA, tengo que respetar el contrato que a mí me dieron del TDA pila. Y el contrato dice, si quiere hacer un top de la pila vacía, se lanza una excepción. Tengo que respetar eso sí o sí. Entonces, hago y lanzo la excepción. Si quisieran, podrían ponerle un mensaje apropiado. Eso se puede hacer, no viene el caso. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Me intriga. Perdón, ¿no? Pero cuando le sacás fotos a la pantalla, sabés que esto después queda en el aula virtual, ¿cierto? No, está perfecto. No critico, era la duda nada más. Está bien. Bien. Entonces, si está vacía, es excepción. Si no, pueden hacerlo con el else, pueden no poner el else, no cambia mucho eso. Si no está vacía, pensemos un ratito qué es lo que hay que hacer. Si la pila no está vacía, mínimamente es este caso. Hay un elemento. Puede haber 500 elementos, no me importa. Porque yo solamente quiero el primero. Y con saber que la pila no está vacía, yo ya sé que hay uno. Entonces, ¿dónde está ese elemento? Está en tope. Tope es la cajita que tiene el elemento que tengo que retornar. De nuevo,
Un error que muchas veces vemos en los parciales es que escriban esto. Porque si ustedes escriben eso, lo que están retornando es la caja y no el elemento. Y la interfaz del TDA dice que lo que tenemos que retornar es el elemento. La caja es cómo yo decido implementar el TDA y quien usa el TDA no le interesa y no tiene que conocer ese detalle. ¿Está? ¿Queda claro eso? Entonces, resultado... Ah, no, perdón. This.tope.getElemento y esto se lo asigna resultado. This.tope es la caja, entonces le pido a la caja, al nodo enlazado, dame el elemento que vos tenés. ¿Por qué estoy seguro que existe todo esto? Porque yo ya sé que la pila no está vacía. Y eso es lo que termino retornando. ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Tengo que actualizar el contador de tamaño? No, porque no estoy modificando la estructura, solamente estoy diciendo quién está en el tope. Pop. Ahora sí, este método no solamente me dice quién está en el tope de la pila, sino que también lo va a sacar de la pila. Entonces, que también tiene una situación de excepción. Lo puedo manejar de distintas maneras. Algo que podría hacer es eso. Yo ya... ¿Podés salir? Qué momento incómodo, ¿no? Querer irte de la clase cuando el profesor está hablando y no poder abrir la puerta. Profe, ¿hace falta tener una manera de estudiar? No. A mí me gusta hacerlo de esa manera, pero no es obligatorio. Terminamos... No, implementen como ustedes quieran. Siempre y cuando esté bien implementado, lo manejan como ustedes quieran. Fíjense, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? Este método tiene que recuperar el elemento que está en el tope. Si la pila está vacía, lanzar una excepción. Son dos cosas que acabo de implementar en top. O sea, al yo usar top acá, ya estoy controlando la excepción por pila vacía. Porque si top detecta que la pila está vacía, lanza la misma excepción que yo estoy diciendo acá que voy a lanzar. Es opcional esto, y lo podrían hacer todo de vuelta y no hay ningún problema. Si yo hago esto... ¿Cómo? Si por alguna razón no se ubica top, a pop. Sí, pero top es parte de la interfaz, así que el comportamiento no se debería modificar. ¿Qué es lo que me está faltando hacer acá? Sacarlo, pero sacarlo físicamente de la estructura. Por ahora solamente tengo cuál es el elemento que está en el tope, pero sigue estando el elemento en la estructura. Entonces, de vuelta, lo que hay que pensar es... Dame un segundito, por favor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo a tope, ¿sí?, le asigno el siguiente de tope, lo que voy a hacer es... Y borras el link de tope. O eso se borra solo con el primero. No hace falta, Java no te obliga a borrar explícitamente nada, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero que controlen es lo siguiente. Si yo hago esto, ¿corro algún riesgo de que la estructura quede mal enlazada? No, en realidad no. Si yo hago esto,
nadie queda referenciando esto, por lo tanto, el recolector de basura se va a llevar esta parte, ¿sí? Y esto va a quedar referenciando a quién es el nuevo tope, que correctamente es ese elemento. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Fíjense que si yo ahora escribo eso, lo que tendría que escribir es el siguiente de tope, perdón, no, tope es quien es actualmente el siguiente de tope. ¿Sí? This.tope.next lo que hace es devuelve esta referencia sin nombre, porque es parte de una expresión, pero es esta referencia. Y estoy diciendo a this.tope referencia a ese mismo lugar. Hace eso. Y la estructura queda bien enlazada. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Pero ese es el caso general. ¿Qué es lo que pasa? Sí. No. Lo vemos. This.tope es esta caja. ¿Sí? El siguiente de esta caja es este elemento. ¿Sí? Que es el nuevo tope. Entonces vos querés que esta flecha, que es tope, referencia a este lugar, que es el siguiente del actual tope. ¿Está bien? ¿No? Tú lo repetimos todas las veces que quieras, no hay problema. Tope es una referencia a una instancia de nodo. ¿Sí? Podemos pensarlo de la siguiente manera. ¿Quién es el segundo elemento en la pila? Este. ¿Sí? Que en términos de referencia es this.tope, o tope si querés, punto siguiente. Entonces, llamamos a este segundo. Si yo voy a eliminar este elemento, que es el primero, ¿quién es el nuevo primero? El que hasta ahora era el segundo. Y eso le escribí como mi tope es el que era el segundo. ¿Sí? Todo eso lo hice en esa línea de código. ¿Está bien? ¿Segura? Si no, lo vemos de vuelta, decime. Ni nada. Entonces, para el caso general, esto funciona. Obviamente, pila vacía no lo vamos a controlar, porque ya lo está controlando tope, y eso es una excepción. Pero cuando eliminamos un elemento, cuando agregamos un elemento, hay que considerar siempre qué pasa si agrego la estructura vacía. Cuando elimino un elemento, tengo que considerar qué pasa si la estructura se hace vacía después de eliminar ese elemento. Porque al momento de definir la estructura, nosotros definimos cómo es esa estructura vacía. Y dijimos, en esta implementación de pila, una estructura vacía es tope nulo, size 0. Así la definimos. Entonces, ahora tenemos que asegurarnos que cuando la estructura tiene un solo elemento y ejecutamos ese código, el resultado sea el estado que definimos nosotros de pila vacía. Tope nulo, size 0. ¿Está bien? Entonces,
Lo mismo que hicimos antes. Ejecutemos este código en esta situación. La pila no está vacía, así que eso no es un problema. Obtenemos el top que nos saca el 9, que es lo que vamos a retornar. Y hago a tope, le asigno tope.get siguiente. ¿Qué me devuelve el get siguiente de tope? Nulo. Por lo tanto, a tope le estoy asignando nulo. Y esto se termina eliminando. Entonces, ¿queda la pila en el estado que nosotros definimos de pila vacía? No. Porque el estado de pila vacía es tope nulo, size 0. No decrementamos todavía el size. ¿Me siguen con ese detalle? Perdón si suena insistente, pero quiero que aprueben. Entonces, esto es muy importante. Uno identifica una estructura, se implementa de una manera e identifica sus estados. En particular, cómo es la estructura vacía. Es tope nulo, pero size 0. Mientras más decoración le pongamos a la estructura, más atributos de instancia le pongamos a la estructura para hacernos la vida más fácil, más responsabilidades tenemos de mantener las cosas bien. Entonces, perfecto, con eso que escribimos, tope queda nulo. Buenísimo. Decrementemos el size, porque si no, nunca va a llegar a 0. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Y con eso implementamos una pila con nodos enlazados. En donde mi pila en realidad conoce el primer elemento, el tope. Lo que viene después está todo enlazado. Y a medida que voy modificando, accedo al segundo elemento o no accedo de acuerdo a lo que necesite hacer. Solo a modo de prueba, si yo quisiera, yo puedo cambiar en el código que hicimos antes la versión. Esto es stack enlazada. Y esto debería seguir funcionando. No me acuerdo qué hacía, pero hacía eso. ¿Está bien? Entonces, hicimos una implementación nueva. Implementación que tiene ventajas. ¿Sí? Si yo que la hubiese hecho con arreglos, desperdiciaba espacio, me era muy difícil modificarla cuando quería modificarla. Si yo tuviese el arreglo y quiero hacer que el tope de la pila sea el primer elemento del arreglo, tengo que estar moviendo todos los elementos cada vez que inserto. La estructura enlazada me da beneficios como es la flexibilidad y la eficiencia con el espacio. ¿Qué precio pago yo por esos beneficios? Un código un poco más complejo, porque tengo que mantener más cosas. ¿Sí? Pero vamos a favorecer esos beneficios. Las estructuras se van a empezar a hacer más complejas y van a tener que mantener más cosas. Pero vamos a ganar muchas más cosas. Vamos a parar 10 minutos y después por lo menos dejamos planteado cómo hacer lo mismo con la cola, con las modificaciones que tengamos que hacer, y con eso terminamos la clase. Listo. Discutamos un poco la parte del TDA cola implementado con nodos enlazados. Vamos a empezar básicamente igual a como arrancamos con el TDA pila. Son nodos enlazados, por lo tanto forman una secuencia de cajitas conectadas. Lo vamos a hacer de la forma, digamos. Esa es una secuencia de nodos enlazados. No le estoy asociando ningún significado con un TDA o con una estructura en particular. Igual que con P. Si esto va a ser, ¿sí?, una cola, ahora tenemos otro comportamiento. Porque cuando hablamos del TDA cola, en el concepto abstracto del TDA cola,
yo sé que se agregan elementos por un lado y se sacan por el otro. A diferencia de la pila, que eran las dos cosas del mismo lugar. Entonces, algo que hay que decidir es, si esta es mi secuencia de nodos enlazados, ¿cuál es el frente de la cola y cuál es el fondo? ¿Está? ¿Me siguen con eso? Elijamos uno y vemos qué pasa. Alguien podría decir, bueno, con la pila agregamos al principio, entonces digamos que en la cola también, entonces esto pasa a ser el fondo. Y esto pasa a ser el frente. ¿Sí? Ese es el significado que le estamos dando a la estructura. Después vemos cómo lo implementamos acá. Pero en el significado que le damos a la estructura, lo que vamos a decir es, porque veníamos haciendo eso con la pila, cuando agrego cosas, las agrego de este lado, por lo tanto, este es mi fondo, y cuando saque cosas, las voy a tener que sacar de este lado, porque este es mi frente. Podríamos haberlo hecho al revés y era lo mismo. ¿Me siguen con eso? Bien. Si nosotros seguimos la misma idea que cuando implementamos la pila, nuestra implementación del TDA cola tendría dos atributos de instancia. Un atributo que va a representar, en este caso dice frente, acá sería fondo, y la cantidad de elementos. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué problema tengo con esto? No problema, pero ¿qué es lo que yo podría observar? No, otro. Perdón. Que si quiero obtener el frente, tengo que recorrer toda la... Así como está armada la estructura, ¿sí? Yo tengo llamemos un acceso directo al fondo. Lo que significa que cada cosa que yo haga con el fondo va a tener la simplicidad de que cuando trabajamos con la pila. Quiero agregar un elemento, es exactamente igual a como implementamos antes el poner en pila. Pero ahora, cuando alguien me pida el frente, no lo tengo directo con esa implementación. Cada vez que alguien me pida el frente, voy a tener que salir a buscar el frente. Es decir, de alguna forma voy a tener que parar acá y empezar a avanzar hasta que llegue a una cajita cuyo siguiente sea nulo. Cuando yo encuentre esa cajita cuyo siguiente es nulo, ahí efectivamente estoy parado en el último elemento de la secuencia y es el que yo identifiqué como el frente. ¿Me siguen con eso? Fíjense que si lo hubiesen pensado al revés y decían que este era el frente y este era el fondo, el problema seguía estando. Obtener el frente se hace fácil, pero insertar a alguien implica ir hasta el final e insertar a alguien. ¿Qué lo podemos solucionar? De la misma forma que solucionamos la cantidad de elementos en la pila. Otra variable más que me mantenga referenciado en todo momento dónde está el fondo. ¿Sí? Entonces, yo podría definir mi estructura como una variable que en este caso la llamo fondo, otra que llamo frente, y el size. Entonces, mi implementación del TDA cola, yo la podría resolver con una variable de tipo nodo y una cantidad. Totalmente. Tengo que estar todo el tiempo yendo al final cada vez que necesite algo del final. Y no está bueno. De vuelta, porque mientras más elementos tenga la cola, más tiempo voy a tardar en ir hasta el final. Es todo un ciclo que tengo que resolver. ¿Cómo lo compenso? ¿Qué cosa puedo hacer para evitar eso? Mantener siempre cuál es el último elemento. De esa forma, cuando alguien me pida cuál es el último elemento,
lo puedo acceder directamente. Cada vez que alguien me pida cuál es el frente, retorno frente.getElement. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Está bien? Después. ¿Pero qué significa esto? Gran poder viene una gran responsabilidad. Mientras más referencias yo tenga apuntando a mi estructura, son más referencias que tengo que mantener actualizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando alguien me inserte un elemento en la cola, es como un poner en pila. Tengo que modificar este enlace. Pero cuando alguien elimine el frente de la cola, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar este enlace. Cuando alguien me elimine este elemento, está cambiando el frente. Y si cambia el frente, tengo que mantener actualizado este enlace. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? ¿Se entiende? No lo vamos a llegar a programar. Por eso quiero que quede claro y que lo intenten programar ustedes. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, yo logro un acceso directo al frente de la estructura, al frente de la cola. Cuando alguien me pregunta cuál es el que está en el frente, simplemente retorno frente.getElement. Y ya está. Pero cuando alguien lo elimine, tengo que actualizar este enlace. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero eliminar el nuevo? ¿Quién es el nuevo frente? El 7. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Quiere decir que de alguna forma tengo que hacer que frente referencie al 7. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Tengo alguna manera directa de pasar de este objeto a este objeto? ¿No? Así como está, ¿no? Así como está esto, cuando yo quiero eliminar ese objeto, yo fácilmente obtengo el elemento. Pero cuando yo quiero decir que mi frente ahora es este, no tengo una forma directa para llegar. La única alternativa que tengo es arrancar desde el principio y recorrer hasta llegar a ese elemento cuyo siguiente es el elemento que quiero eliminar. ¿Me están siguiendo con lo que estoy haciendo? Y otra vez caímos en el mismo problema. Si esto tiene 200 elementos, va a tardar un tiempo, que si tiene 400 va a tardar el doble. ¿Está claro eso? Fíjense, si yo esto lo hubiese hecho al revés. ¿Tengo el mismo problema? Si mi frente es este, obtener quién está en el frente de la cola es directo. Frente.getElement. Eliminar el frente de la cola también es directo. Porque es de acá a apuntar acá. ¿Está bien? El fondo es por donde yo agrego cosas. Si yo quiero agregar un nuevo elemento, agregarlo teniendo esta referencia es también directo, porque es crear una caja nueva y hacer que el siguiente de este sea la caja nueva y actualizar la referencia a fondo. ¿Me siguen con esto? Fíjense cómo, cambiando una decisión, es la misma estructura, es la misma secuencia de nodos enlazados. Pero cambiando
la interpretación que le damos a la estructura cambia la complejidad de los códigos. ¿Me siguen con esto? Entonces, al momento de decidir estas cosas, está bueno tomarse un ratito para evaluar las consecuencias de la decisión. Haciendo que esto sea frente y esto sea fondo, se hace más fácil. Nos estamos ahorrando ese problema de salir a buscar cosas. Que tiene solución, ¿eh? No es que no se pueda hacer. Es un poco más complicado. Y nos genera más tiempo para resolver las cosas. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Bien. ¿Cómo es una cola vacía? ¿Cómo? Bien. Acá lo que proponen, que no me parece para nada descabellado, es frente nulo, fondo nulo, size 0. ¿Está bien? ¿A todos les parece coherente eso? Bien. ¿Cómo es una cola con un único elemento? Frente y fondo son iguales. Sin saber cómo se va a resolver esta situación, es decir, tengo dos referencias al mismo objeto, es para manejarse con cuidado. Porque, recordemos lo que dijimos recién, una cola vacía es cuando frente y fondo son nulos y size es 0. ¿Cómo imaginarían el código del sacar de cola? Rápidamente, ¿cómo lo imaginarían? Vamos a hacerlo así. Vamos al caso general. Sacar de cola. Lo que tiene que hacer es eliminar del frente. ¿Está bien? Exactamente igual a como hicimos con la pila. Entonces, alguien podría decir, bueno, pongo un auxiliar en el siguiente al frente, ¿sí? Y después digo que el frente es ese auxiliar. Esto después desaparece por una variable local, hasta nadie más lo referencia. Está perfecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tiene sentido que en el caso general, cuando yo saque del frente de la cola, no tengo por qué tocar el fondo. Acabamos de ver el caso general. Todo esto funciona sin modificar el enlace de fondo. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué pasa si aplico esa misma secuencia de pasos que hicimos recién a esta situación? Dijimos, a un auxiliar le pongo el siguiente del frente. Auxiliar va a terminar siendo nulo, porque el siguiente del frente es nulo. A frente le asigno el auxiliar. Frente termina siendo nulo. Y por supuesto, decrementamos el size. ¿Quedó bien la estructura? No. ¿Por qué no quedó bien? Porque la cola vacía es un caso particular. Al tener más enlaces que me están referenciando cosas, me tengo que dar cuenta que cuando yo saque un elemento y como resultado de sacar un elemento la estructura quede vacía, es un caso diferente del caso general. Porque en ese caso en particular, yo explícitamente voy a tener que escribir a fondo le asigno nulo. Porque si no, eso no pasa. Y queda mal la estructura. Entonces tengo que hacer esto como un caso particular. Chao.
¿Se entiende eso? Bien. Ahora. Cuando yo inserto en la cola, dijimos vamos directamente al fondo y agregamos un elemento nuevo. ¿Está bien? Perfecto. Venimos acá. Agregamos el 7. El mismo razonamiento que hicimos recién tiene sentido que cuando agregamos un elemento en el fondo de la estructura, no tenemos por qué modificar el frente. Lo que acabo de hacer yo recién no modifica el frente. ¿Está? De nuevo, un caso particular que tienen que analizar es qué pasa si yo agrego un elemento cuando la estructura está vacía. Pensemos eso. Habíamos acordado que este era el estado de una cola vacía. ¿Qué pasa si intento hacer los mismos pasos que hice recién? No tengo un siguiente de fondo, porque fondo es nulo. Entonces, si fondo es nulo, yo sé que la estructura está vacía. Tendría sentido decir, bueno, creo una caja, pongo el elemento, incremento el contador y hago que fondo referencia al elemento. ¿Está perfecto? ¿Quedó bien la estructura? No. Ahora se me rompió por el lado de frente. En esta implementación de la estructura de cola, con nodos enlazados, cuando mantengo dos enlaces, uno al principio y uno al final, cuando la estructura está vacía o se convierte en vacía, es un caso particular. No es el caso general. No quiere decir que esté mal, solamente quiere decir que requiere alguna línea de código extra. Requiere que identifiquemos por código si estamos en ese caso particular. ¿Sí? Ya sea, si cuando voy a eliminar se me termina haciendo 0 el contador, por lo tanto la cola se queda vacía, o cuando voy a insertar un elemento, si estoy insertando sobre la estructura vacía. Esos dos casos requieren alguna línea, no muy compleja, pero requiere una línea de código extra. Si no, hay un caso general que funciona y eso vimos que estaba bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Vamos a cerrar acá con estructuras enlazadas. La semana que viene vamos a hablar específicamente de tiempo de ejecución. Porque ahora tenemos distintas formas de implementar el mismo método. Las mismas TDAPI y TDACola ya vimos 3 o 4 versiones de su implementación. Entonces podemos discutir un poco más en detalle cómo se calculan los tiempos de ejecución de cada una de ellas. Ahora en la práctica van a explicar lo que es JUnit, que es una librería que usamos en Eclipse para testear si lo que ustedes hicieron funciona bien o no. Que también ustedes la pueden usar para testear si lo que ustedes hicieron funciona bien o no. ¿Está? Bien. Listo por hoy. Buen fin de semana largo para todos. Nos vemos el jueves de la semana que viene.